Me escribió una mujer desconocida. Una agente inmobiliaria. Perdone, pero su apartamento está ahora en nuestra base de datos para la venta. Veo que usted es la propietaria, pero lo está vendiendo su marido. Tenemos que vernos. Venga sin su marido. Aquí hay algo que no encaja. Cristina estaba sentada en su escritorio en el departamento de contabilidad de una gran empresa constructora, cuando su teléfono vibró suavemente, anunciando un nuevo mensaje. Miró la pantalla de forma automática, esperando ver algo rutinario, un recordatorio de una reunión, un mensaje de una amiga o el enésimo correo publicitario. Pero el número era desconocido, y la primera línea del mensaje la puso en alerta. Buenos días, Cristina García. Mi nombre es Elena Vicuñ. Soy agente de la inmobiliaria urbana. Necesito hablar urgentemente con usted sobre su apartamento en la calle de la Luna, 47, apartamento 89. Es muy importante. ¿Podemos vernos hoy? Cristina frunció el ceño, releyendo el mensaje. ¿Qué apartamento? ¿Qué agente inmobiliaria? Ni ella ni Pablo habían pensado en vender o comprar nada. Rápidamente tecleó una respuesta. Disculpe, pero se ha equivocado de número. No vendemos nada. La respuesta llegó casi al instante. Cristina García, no me he equivocado. Su apartamento está ahora mismo en nuestra base de datos para la venta. Superficie, 68 metros cuadrados. 2 propietarios, usted y su cónyuge Pablo Romero Sánchez. Pero solo lo está vendiendo su marido. Afirma que actúa con un poder notarial. Por favor, veámonos. Venga sin su marido. Aquí hay algo que no encaja. El corazón de Cristina empezó a latir con fuerza. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La mujer había dado la dirección exacta, la superficie, incluso el nombre completo de Pablo. No podía ser un error o una coincidencia. Le temblaban los dedos al volver a mirar la pantalla. A su alrededor, la vida de la oficina seguía su curso normal. Sus compañeros discutían el informe trimestral. Alguien se reía junto al dispensador de agua. La impresora zumbaba monótonamente imprimiendo documentos, mientras en sus manos sostenía un teléfono con un mensaje que amenazaba con poner toda su vida patas arriba. Será una broma, pensó fugazmente, o quizás unos estafadores habían ideado un nuevo timo. Pero algo en su interior le decía que era serio. La agente inmobiliaria conocía demasiados detalles. Cristina se reclinó en el respaldo de su silla, intentando calmarse y ordenar sus pensamientos. 15 años de matrimonio con Pablo. 15 años durante los cuales habían comprado juntos ese apartamento, lo habían reformado, amueblado, convirtiéndolo en su hogar. ¿Era posible que él estuviera tramando algo a sus espaldas? Miró la fotografía de su escritorio, ella y Pablo en la playa el verano pasado. Él la abrazaba por los hombros, ambos sonriendo a la cámara. Una pareja normal y feliz de mediana edad. Él tenía 42 años, ella 39. No habían tenido hijos, las cosas se dieron así, y lo habían aceptado hacía mucho tiempo. Pero tenían el apartamento, la estabilidad, una vida organizada. Pablo trabajaba como gerente en una empresa comercial y ella era contable. Una vida corriente sin nada especial. Cristina volvió a coger el teléfono y releyó el mensaje con atención. Aquí hay algo que no encaja. Esas palabras la inquietaron especialmente. ¿Qué quería decir la agente? Tecleó una respuesta. De acuerdo. ¿Cuándo y dónde podemos vernos? Hoy a las 6 de la tarde en la cafetería El Encuentro. Estaré en una mesa junto a la ventana, llevo una chaqueta azul. Cristina, esto es realmente importante. Y por favor, no le diga nada a su marido sobre nuestra reunión hasta que hayamos hablado. Cristina pasó el resto de la jornada laboral como en una nebulosa. Las cifras de los informes se desdibujaban ante sus ojos. Se equivocó 3 veces en cálculos sencillos, algo que nunca le había pasado. Su compañera Marina, con la que compartía despacho, notó su estado. Cristina, ¿qué te pasa? ¿Estás pálida? ¿Te encuentras mal? No, todo bien. Solo me duele un poco la cabeza, mintió Cristina. Será este tiempo loco, supongo. Marina asintió con comprensión y volvió a sus documentos. Pero Cristina miraba por la ventana la ciudad otoñal e intentaba comprender qué estaba pasando. Quizás Pablo realmente había decidido vender el apartamento, pero quería darle una sorpresa. ¿Comprar algo mejor? No, eso era una estupidez. ¿Qué clase de sorpresa, si ambos eran propietarios? Para cualquier transacción se necesitaba su firma. ¿O no? ¿Y si él había conseguido un poder notarial de alguna manera? Pero ¿cuándo no se habría dado cuenta si le hubiera pedido que firmara algo? Los pensamientos se le agolpaban, y una oleada de pánico la invadía, que tuvo que reprimir con esfuerzo. Cristina miró el reloj. Todavía faltaban 4 horas para las 6. Sacó el teléfono y abrió el chat con Pablo. El último mensaje era de por la mañana. No te olvides de comprar pan al volver a casa. La cotidianidad de esa frase ahora le parecía casi una burla. Le escribió: ¿qué tal? ¿Cómo va el día?
La respuesta llegó 10 minutos después, normal. La reunión ha sido larga. Domínguez ha vuelto a dar la lata con sus ideas. ¿Y tú? También normal. Terminando informes. Ok. Nos vemos esta noche. Nada inusual. Ni una sombra de inquietud o nerviosismo en sus palabras. Cristina apretó el teléfono en su mano. Si estaba ocultando algo, lo hacía de maravilla. O tal vez ella se estaba montando una película por nada. A las 5:30, Cristina recogió sus cosas y salió de la oficina. A sus compañeros les dijo que no se sentía bien y que se iba antes. Afuera, el crepúsculo otoñal ya se cernía sobre la ciudad y una llovizna fina comenzaba a caer. Se subió el cuello de la chaqueta y caminó rápidamente hacia el lugar acordado. La cafetería El Encuentro estaba a 5 minutos de su trabajo, un local pequeño y acogedor donde a veces tomaba café con sus amigas. Era extraño que la agente hubiera elegido precisamente ese lugar. O quizás no, tal vez lo eligió a propósito por su cercanía a la oficina de Cristina. Al empujar la puerta, Cristina miró a su alrededor. Efectivamente, en una mesa junto a la ventana estaba sentada una mujer con una chaqueta azul. Tendría unos 45 años, el pelo corto, y unos ojos inteligentes y atentos tras unas gafas de montura fina. Sobre la mesa tenía una tableta y una carpeta con documentos. La mujer levantó la cabeza, cruzó su mirada con la de Cristina y asintió, invitándola a acercarse. Cristina García, siéntese por favor. Soy Elena Vicuña. Cristina se dejó caer en la silla de enfrente colgando su chaqueta mojada en el respaldo. Le temblaban las manos y las entrelazó en su regazo para que no se notara. Gracias por venir. Entiendo cómo debe parecer todo esto desde fuera. ¿Quiere un café, un té? No, gracias. Mejor dígame qué está pasando. Doña Elena acercó la tableta y deslizó el dedo por la pantalla varias veces, buscando algo. Hace 3 días, su marido se presentó en mi agencia. Dijo que quería vender el apartamento con urgencia. Urgencia significa que está dispuesto a bajar el precio con tal de que sea rápido. Ya eso me pareció extraño. Normalmente la gente que tiene prisa por vender una vivienda es porque se muda a otra ciudad o necesita el dinero urgentemente para algo. Le pregunté el motivo. Pablo Romero me contestó que se mudaban, que habían encontrado un chalet en las afueras y querían cambiar de aires. Eso no es verdad, dijo Cristina en voz baja. No pensamos mudarnos a ningún sitio. Eso me imaginé. Verá, en nuestro trabajo es importante saber leer a las personas. Su marido estaba nervioso, demasiado nervioso para alguien que simplemente vende un piso. No paraba de mirar el teléfono, el reloj me metía prisa pidiéndome que organizara las visitas lo antes posible. Y dijo algo más que me extrañó, me pidió que no la llamara a usted ni la invitara a las visitas. Según él, usted tiene un horario muy complicado, trabaja hasta tarde y él podía solucionarlo todo solo. Que tenía un poder notarial. Cristina sintió que se le cortaba la respiración. ¿Qué poder notarial? Yo no he firmado ningún poder. Elena Vicuña asintió como si esperara exactamente esa respuesta. Exacto. Le pedí que me enseñara ese poder. Pablo Romero me presentó un documento formalizado ante la notaria Ibáñez. Formalmente todo parecía correcto, sellos, firmas en su sitio, pero llevo 20 años en este sector y he desarrollado un sexto sentido. Algo no cuadraba. Llamé a la notaría de la señora Ibáñez, dije que estaba verificando un documento. ¿Sabe qué me respondieron? ¿Qué? Cristina apenas reconoció su propia voz, tan débil y temblorosa sonaba. Que efectivamente habían formalizado un poder notarial, pero fue hace 5 años y su validez había expirado. Además, aquel poder se refería a una propiedad completamente distinta, una parcela en el campo. Les pedí que me enviaran una copia escaneada de aquel antiguo poder y cuando comparé los documentos, Elena Vicuña abrió la carpeta y sacó 2 papeles. Mire, este es el documento que presentó su marido. Y esta es la copia del poder real. La firma, supuestamente de la notaria, es ligeramente diferente. El sello también. Es una falsificación, Cristina. Bastante burda, si sabes dónde mirar. Cristina cogió las hojas con manos temblorosas. No era experta en esas sutilezas, pero hasta ella podía ver que los sellos eran ligeramente distintos, el grosor de las líneas, la nitidez de las letras. Y las firmas sí se parecían, pero no eran idénticas. ¿Pero por qué? Susurró. ¿Por qué haría Pablo algo así? Eso no lo sé. Pero sí sé una cosa, su marido pretende vender su apartamento común de forma ilegal, sin su conocimiento ni consentimiento. He comprobado la nota simple del registro de la propiedad. Ambos son propietarios al 50%. Para la venta es imprescindible su presencia y su firma. Sin eso, la operación sería nula. Pero, Cristina, hay compradores. Gente seria, dispuesta a dejar una señal la semana que viene. El mundo se desvaneció ante sus ojos. Cristina se agarró al borde de la mesa, sintiendo que iba a desmayarse.
Elena Vicuña le sirvió rápidamente un vaso de agua de una jarra y se lo acercó. Respire, respire hondo. Sé que es un shock. Cristina dio unos sorbos. El agua fría le ayudó a recuperarse un poco. ¿Por qué me lo cuenta a mí? ¿Por qué no ha ido directamente a la policía? Porque no conozco toda la situación. Quizás usted y su marido tienen un conflicto, están divorciándose, repartiendo bienes, y él ha decidido adelantarse. O tal vez tiene deudas de las que usted no sabe nada. O se ha metido en algún lío. Me pareció correcto hablar primero con usted. Tiene derecho a saber qué está pasando con su propiedad. Gracias. Cristina tragó el nudo que tenía en la garganta. Gracias por avisarme, pero no lo entiendo. Pablo, llevamos 15 años juntos. ¿Cómo ha podido? Elena Vicuña la miró con empatía por encima de las gafas. La gente es capaz de muchas cosas cuando necesita dinero o está desesperada. Dígame, ¿no ha notado nada extraño en su comportamiento últimamente? Cristina se puso a pensar, intentando recordar detalles de las últimas semanas y meses. Pablo, sí, la verdad es que había estado algo tenso, a menudo llegaba tarde del trabajo, diciendo que estaba desbordado con proyectos. Se había vuelto irritable, podía estallar por cualquier tontería. Ella lo había atribuido al cansancio, al estrés laboral. Y también le había pedido dinero prestado varias veces, cantidades pequeñas, de 500 o 700 euros. Decía que le habían retrasado la nómina, que necesitaba ayudar a unos socios de la empresa. Ella se lo daba, sin hacer demasiadas preguntas. Eran una familia, ¿no? ¿Cómo negarle algo a tu marido? Me ha pedido dinero varias veces en los últimos meses, pero cantidades pequeñas. ¿Cuánto en total? Unos 2.000 euros, quizás algo más. ¿Lo devolvió? Cristina negó con la cabeza. Claro que no, y yo no se lo recordaba. Qué mezquindad, reclamarle dinero a tu propio marido. ¿Algo más? El teléfono. Ha empezado a esconder el teléfono. Antes lo dejaba en cualquier sitio, pero ahora siempre lo lleva consigo. Hasta se lo lleva a la ducha. Dice que está esperando llamadas importantes del trabajo. Elena Vicuña meneó la cabeza. Los síntomas clásicos. Cristina, no quiero asustarla, pero parece que su marido se ha metido en un lío muy serio. Deudas, muy probablemente. Quizás préstamos que no puede pagar, o algo peor. ¿Peor? ¿Qué puede ser peor? Una adicción al juego, o que se haya relacionado con la gente equivocada. En cualquier caso, tiene que actuar rápido. Le tendió a Cristina su tarjeta de visita. Aquí tiene mis datos, y también le he apuntado el teléfono de un buen abogado especializado en disputas patrimoniales. Se llama Andrés Serrano Campos. Póngase en contacto con él, cuéntele la situación. Le aconsejará sobre qué hacer. Cristina cogió la tarjeta y el papel con el número del abogado. Todavía le temblaban los dedos. ¿Y los compradores? Dijo que estaban listos para dejar una señal. Ya inventaré algo para retrasarlos. Les diré que han surgido problemas con los documentos, que se necesita una verificación adicional. Eso le dará algo de tiempo, pero tiene que actuar rápido. 3 días, una semana como máximo. Después su marido empezará a buscar otra agencia, y puede que allí no sean tan escrupulosos. Discutieron los detalles durante unos 10 minutos más. Elena le mostró en la tableta el anuncio de venta del apartamento que Pablo había publicado a través de su agencia. Las fotos estaban hechas hacía poco, sin duda. Cristina reconoció la nueva manta del sofá que había comprado hacía un mes. La flor del alféizar, que acababa de florecer. Eso significaba que Pablo había estado fotografiando el apartamento mientras ella estaba en el trabajo, preparando meticulosamente la estafa. Cuando se despidieron, Elena Vicuña le estrechó la mano con firmeza. Sea fuerte. Es usted una mujer valiente. Lo superará. Y recuerde, cuanto antes descubra la verdad, más posibilidades tendrá de arreglarlo todo. Cristina salió de la cafetería completamente aturdida. La lluvia había arreciado, pero apenas se dio cuenta mientras caminaba lentamente por la acera mojada. Tenía la cabeza hecha un caos. Pablo, su marido, el hombre con el que había compartido cama durante 15 años, era capaz de semejante traición. Iba a vender su casa, a dejarla sin un techo sobre su cabeza. ¿Para qué? ¿A cambio de qué dinero? Y lo más aterrador, ¿qué más estaba ocultando? Sacó el teléfono y miró el último mensaje de él: nos vemos esta noche. ¿Cómo iba a verlo ahora? ¿Cómo iba a sentarse a la misma mesa, como si nada, hablando de trivialidades? ¿Cómo iba a acostarse en la misma cama con él, sabiendo que era un traidor? Pero entonces una idea se le aclaró en la mente. No iba a montar una escena. No ahora. Primero tenía que descubrir toda la verdad, entender qué estaba pasando, por qué lo hacía, cuán grave era todo. Y después decidiría qué hacer. Cristina marcó el número que le había dado la agente inmobiliaria. Tras varios tonos contestó una voz masculina, tranquila y profesional. Dígame. Señor Serrano, mi nombre es Cristina García. Elena Vicuña me ha dado su número. Tengo una situación muy complicada. Necesito ayuda legal.
Puedo recibirla mañana por la mañana a las 10. Le enviaré la dirección de mi despacho por mensaje. Venga y lo vemos. Al colgar, Cristina miró el reloj. Casi las 8. Pablo ya estaría en casa, esperándola. Quizás incluso preocupado por su tardanza. Tenía que volver. Tenía que interpretar el papel de esposa que no sospecha nada. Al menos por una noche. Mañana comenzaría su propia investigación. Cristina llegó a casa como en una neblina. Sus pies la llevaron automáticamente por las calles familiares, mientras en su cabeza daban vueltas los mismos pensamientos. ¿Cómo pudo pasar? ¿Cómo pudo no darse cuenta? Se detuvo frente al portal, respiró hondo el aire frío de la noche y se pasó una mano por la cara, secando los restos de lluvia y unas lágrimas de las que ni siquiera era consciente. Tenía que controlarse. No podía dejar ver que sabía algo. Pablo efectivamente estaba en casa. Estaba sentado en el sillón frente al televisor, donde daban un programa sobre coches. Al oír abrirse la puerta, se giró. Ah, por fin has llegado. Ya estaba a punto de llamarte. ¿Por qué has tardado tanto? Me he quedado hasta tarde en el trabajo. Cristina se quitó la chaqueta mojada, esforzándose porque su voz sonara natural. Terminando unos informes urgentes. ¿Has cenado ya? No te estaba esperando. ¿Pedimos algo? ¿Pizza o sushi? Vamos a por pizza. La noche transcurrió con normalidad. Comieron pizza, vieron la televisión, intercambiaron frases sin importancia. Cristina observaba a su marido de reojo. Pablo parecía tranquilo, incluso relajado. Nada en su comportamiento delataba a un hombre que preparaba una estafa. Le contó cosas de la reunión en el trabajo, se quejó de su jefe, se rió de los chistes de una serie. Una noche normal para una pareja normal. Pero ahora Cristina se fijaba en detalles que antes pasaba por alto, como consultaba el teléfono a cada rato, como se tensaba cuando le llegaba un mensaje, como la pantalla siempre estaba girada para que ella no pudiera ver lo que ponía. Antes le parecía una simple costumbre, ahora parecía la cautela de alguien que oculta secretos. Se acostó tarde, incapaz de conciliar el sueño. A su lado, Pablo respiraba de manera uniforme y tranquila. Él siempre se dormía rápido, apenas 5 minutos después de apoyar la cabeza en la almohada. Cristina yacía con los ojos abiertos, mirando la oscuridad y escuchando su respiración. Ese hombre iba a traicionarla. Quizás ya la había traicionado y aún así, dormía plácidamente sin ningún remordimiento. Por la mañana, Cristina se levantó antes de lo habitual. Se arregló rápidamente, le dijo a Pablo que tenía una reunión temprano con unos auditores y salió de casa. El despacho del abogado Serrano estaba en el centro de la ciudad, en un edificio antiguo con techos altos y un parqué que crujía. Don Andrés Serrano resultó ser un hombre de unos 50 años, con canas en el pelo y una mirada atenta y analítica. Cristina le contó todo: el mensaje de la agente inmobiliaria, el poder notarial falsificado, los compradores listos para la transacción. Serrano escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente en un blog. «Entendido», dijo cuando ella terminó. «La situación es grave pero no desesperada. Lo primero que debemos hacer es comprobar el estado financiero de su familia. ¿Tiene acceso a las cuentas comunes?» «Sí. Tenemos 2 cuentas, una conjunta donde ambos ingresamos dinero para los gastos corrientes y una personal cada uno. Revíselo todo. El movimiento de dinero de los últimos 6 meses como mínimo, mejor si es del último año. Busque grandes retiradas de efectivo, transferencias, especialmente pagos regulares. Necesitamos saber a dónde va el dinero. Segundo, compruebe si hay préstamos a su nombre. A veces los cónyuges solicitan créditos a nombre del otro. Y tercero, sacó una tarjeta de un cajón. Aquí tiene el teléfono de una persona de mi confianza. Se llama Víctor. Es detective privado. Si la situación es realmente seria, podríamos necesitar su servicio. Cristina cogió la tarjeta, donde solo ponía un nombre y un número de teléfono. Ningún nombre de agencia, ninguna especificación. ¿Un detective? ¿Habla en serio? Totalmente. Verá, su marido oculta algo, es evidente. Y es algo tan grave que está dispuesto a falsificar documentos y cometer un fraude. Necesitamos saber la verdad. Podría preguntarle directamente, pero me temo que lo negará todo. Y perderíamos un tiempo precioso. Ella asintió guardando la tarjeta en el bolso. Un detective. Dios mío, ¿en qué se había convertido su vida? En el trabajo, Cristina entró inmediatamente en la banca online. Primero revisó la cuenta conjunta y se quedó helada. Hacía solo 2 meses, había allí cerca de 20.000 euros, su colchón financiero, dinero para imprevistos. Ahora en la cuenta quedaban poco más de 3.000. ¿A dónde había ido el resto? Abrió el historial de operaciones y empezó a revisar. Retiradas de efectivo. Más retiradas. Transferencias a tarjetas desconocidas. Todo lo había hecho Pablo. Veía su firma en la aplicación móvil. 1.000 euros por aquí, 2.000 por allá,
850 en 2 meses, había retirado y transferido casi 17.000 euros. Le temblaban las manos cuando accedió a su cuenta personal. Allí estaba su sueldo, sus ahorros, el dinero que había ido guardando durante años de trabajo. 38.000 euros. Gracias a Dios, aquí estaba todo. Solo ella tenía acceso a esa cuenta. Pero aún así, el panorama era desolador. Pablo había gastado una suma enorme en 2 meses. ¿En qué? ¿A dónde había ido ese dinero? Durante la pausa para comer, Cristina llamó al número del detective. La voz que respondió era ronca, cansada. Víctor, dígame. Hola, me llamo Cristina García. Me ha dado su número Andrés Serrano. Ah, entiendo. Serrano es un buen hombre, no recomienda a cualquiera. ¿Qué ha pasado? Cristina le resumió la situación. Víctor escuchó en silencio, solo interrumpiendo para aclarar algunos detalles. Ya veo. Un clásico. El marido oculta algo, el dinero desaparece, se prepara una transacción ilegal. 2 opciones, o deudas, o hay otra mujer. Aunque a juzgar por las cantidades me inclino por lo primero. Puedo encargarme del caso. En 2 días reuniré la información principal. Costará 2.000 euros. Cristina ni siquiera regateó. 2.000 euros era barato considerando que estaba en juego un apartamento valorado en varios cientos de miles y todo su futuro. De acuerdo. ¿Cuándo podemos vernos? Esta noche a las 7 junto al Metro Retiro. Estaré en un coche negro, un todoterreno. Se acerca, dice su nombre. Traiga una foto de su marido y todos los datos que tenga, dónde trabaja, sus costumbres, los sitios que frecuenta. Por la tarde, tras mentir a Pablo diciendo que se quedaba hasta tarde en el trabajo, Cristina se reunió con Víctor. El detective resultó ser un hombre de unos 50 años, de complexión fuerte, pelo corto y unos atentos ojos grises. Ella le pasó una foto de Pablo desde su teléfono y le contó todo lo que sabía sobre su horario de trabajo, sus lugares favoritos, sus amigos. Bien, empiezo mañana por la mañana. Nos mantendremos en contacto por teléfono. Si descubro algo urgente se lo comunicaré de inmediato. Al día siguiente Cristina trabajó en piloto automático. Los números en los informes se sumaban y restaban solos. El teléfono estaba constantemente sobre la mesa. Esperaba la llamada de Víctor. Se sorprendió varias veces releyendo la misma línea de un documento, sin entender su significado. Marina volvió a notar su estado. Cristina, ¿seguro que estás bien? ¿Por qué no vas al médico? No tienes buena cara. No, es solo cansancio. Últimamente sufro de insomnio. La llamada sonó cerca de la tarde. Cristina salió corriendo al pasillo para que nadie oyera la conversación. Sí, Cristina, soy Víctor. Tengo información. Malas noticias. Su marido está endeudado hasta el cuello. Y son deudas serias. El corazón se le encogió. ¿Cómo de serias? 250.000 euros. Quizás un poco más. Es difícil saber la cifra exacta. Juega. Hay varios clubes clandestinos en la ciudad donde se reúnen los aficionados a las apuestas altas. Póker, ruleta, a veces casinos online. Su marido es un cliente habitual de uno de ellos. Según la información que he conseguido, lleva jugando unos 3 años. Al principio ganaba, luego empezó a perder. Los últimos 6 meses, las pérdidas han sido catastróficas. Le faltaba dinero. Empezó a pedir prestado a los organizadores de las timbas. Dios mío, susurró Cristina apoyándose en la pared. 250.000 euros. Y eso no es todo. La gente que presta esas cantidades no se anda con chiquitas. Ya han empezado a presionarle. Amenazas, exigencias de que devuelva la deuda de inmediato. He hablado con una persona que se mueve en esos círculos. Le han dado de plazo hasta final de mes. Si no paga, tendrá problemas serios. Por eso ha decidido vender el apartamento. Pero eso es ilegal. El piso es de los dos, no puede venderlo así como así. Puede intentarlo. Y si encuentra a un agente inmobiliario poco escrupuloso y a un comprador poco atento, podría conseguirlo. La venta, por supuesto, se declararía nula después, pero se perdería tiempo. ¿Y el dinero? El dinero podría acabar en manos de los acreedores o vete a saber dónde. Cristina cerró los ojos, sintiendo que le flaqueaban las piernas. ¿Qué hago? Primero, no entré en pánico. Segundo, reúna todas las pruebas. Le enviaré fotos, vídeos, documentos que he logrado conseguir. Tendrá el cuadro completo. Y luego decida usted, o se enfrenta a su marido y le exige explicaciones, o va directamente al abogado y a la policía. ¿Y si me enfrento a él? ¿Podría hacerme algo? Me refiero a físicamente. No lo creo. Pablo no parece un hombre violento. Lo más probable es que intente negarlo todo. Apelará a su compasión, prometerá cambiar. El manual clásico, pero la decisión es suya. Tras colgar, Cristina se quedó un largo rato en el pasillo vacío. 250.000 euros. Ludopatía. Amenazas.
Su marido, al parecer, había estado viviendo una vida completamente diferente todos esos años. Y ella no había notado nada. Simplemente trabajaba, llevaba la casa, se alegraba de las pequeñas cosas y no hacía preguntas innecesarias. ¿Cómo había podido ser tan ciega? Una hora después, recibió en su teléfono una carpeta con archivos de Víctor. Fotos de Pablo entrando en un edificio con las ventanas tintadas. Pablo sentado en una mesa con carta. Pablo hablando tensamente con un hombre alto con un traje caro. Un vídeo donde le entregaba dinero a alguien. Capturas de pantalla de conversaciones donde se discutían deudas, plazos, amenazas. Y un extracto de alguna base de datos de casinos clandestinos, donde ponía, Romero S.P. deuda, 258.000 euros. Plazo, 28 de octubre. En caso de impago, procedimiento estándar. No hacía falta que le explicaran qué era el procedimiento estándar. Esa noche, Cristina llegó tarde a casa. Pablo ya estaba durmiendo. Se quedó un buen rato en la entrada, mirando su chaqueta en la percha, sus zapatos junto al espejo, su maletín dejado descuidadamente sobre la cómoda. Las cosas normales de una persona normal. Y dentro de esa persona, adicción, mentiras, la disposición a traicionar a su ser más querido. Por la noche tuvo pesadillas, figuras oscuras, gestos amenazantes, una partida de cartas interminable en la que perdía una y otra vez. Se despertó en un sudor frío con el corazón desbocado. A su lado, Pablo roncaba suavemente sin sospechar que su mujer conocía la verdad. Por la mañana, mientras se preparaba para ir a trabajar, Cristina vio que a Pablo le sonaba el teléfono. Él estaba en la ducha. El teléfono estaba sobre la mesa de la cocina. Miró la pantalla instintivamente y vio el nombre Miguel. Sin pensarlo, cogió el teléfono y deslizó el dedo por la pantalla. El mensaje se abrió. Pablo, al parecer, había quitado el código de bloqueo recientemente. Pablo, ¿dónde está el dinero? El tiempo corre. Si no pagas para el final de la semana, atente a las consecuencias. Cristina devolvió rápidamente el teléfono a su sitio y se apartó. Le temblaban las manos de nuevo. El final de la semana era pasado mañana. Eso significaba que a Pablo no le quedaba tiempo, que actuaría de forma aún más desesperada. En el trabajo pidió el día libre para mañana, diciendo que se sentía mal y necesitaba ir al médico. Su jefe la dejó ir sin problemas. Cristina, en todos sus años de trabajo, rara vez había pedido bajas o días libres, era una de las empleadas más fiables. Por la tarde se reunió de nuevo con el abogado Serrano. Le mostró todo lo que había recibido del detective. Él examinó los materiales con atención, frunciendo el ceño. La situación es peor de lo que pensaba. Su marido se ha relacionado con gente muy desagradable. Esos casinos clandestinos suelen estar controlados por grupos organizados. No se andan con bromas con las deudas. ¿Entiende a dónde quiero llegar? A que Pablo está en peligro. A que ambos están en peligro. Si no paga la deuda, podrían empezar a presionarla también a usted. Intimidarla, a amenazarla. Podrían intentar quitarles el apartamento a través de testaferros. Aquí ya no hablamos solo de un fraude, sino de cosas más serias. ¿Qué propone? Serrano tamborileó los dedos sobre la mesa, pensativo. Tenemos varias opciones. La primera, va a la policía ahora mismo, presenta una denuncia contra su marido por intento de estafa con el apartamento. Lo detendrán, abrirán un caso, pero eso no resolverá el problema de la deuda. Los acreedores seguirán reclamando lo suyo y podrían ir a por usted. Segunda opción, usted y su marido van a hablar con esa gente, intentan negociar una reestructuración de la deuda, un pago a plazos. Pero para eso Pablo debe reconocer el problema y querer solucionarlo. Y a juzgar por cómo actúa a sus espaldas, dudo que esté dispuesto. Y la tercera opción. Serrano guardó silencio un momento, eligiendo sus palabras. La tercera. Le tendemos una trampa. Pablo cree que la venta sigue su curso. Acude a la cita con los compradores, lleva los documentos, listo para formalizarlo todo. Y allí lo estaremos esperando nosotros con un notario de verdad, la policía y todas las pruebas de su estafa. Lo detenemos oficialmente, abrimos un caso. Paralelamente yo contacto con los organizadores del casino a través de mis canales, les explico la situación, Pablo está bajo investigación, no tiene dinero de todos modos, no ha podido vender el apartamento. A menudo en estos casos condonan la deuda, entienden que no hay nada que sacar, que el hombre está acabado. No siempre, claro, pero hay una posibilidad. Es decir, propone usar a mi marido como cebo. Propongo salvarlos a los dos. Si Pablo sigue actuando por su cuenta, o acabará en la cárcel por estafa, o sufrirá daños físicos por parte de los acreedores, o ambas cosas. Si nos adelantamos, hay una posibilidad de cerrar esto de forma controlada. Cristina guardó silencio, procesando la información. Traicionar a su marido, entregarlo para que lo arrestaran. Pero, ¿acaso no la había traicionado él a ella al decidir vender el apartamento? ¿Acaso pensó en ella cuando perdía miles de euros en el casino? Necesito pensarlo.
Por supuesto, pero no hay mucho tiempo. Si, como dice, los acreedores le han dado de plazo hasta el final de la semana, hay que decidir ya. Salió del despacho del abogado con el corazón encogido. Durante todo el camino a casa pensó en qué hacer. Por un lado, su marido, aunque fuera un traidor, era el hombre con el que había vivido 15 años. Por otro, su propia seguridad, su apartamento, su futuro. Para cuando abrió la puerta de casa, la decisión ya estaba tomada. No podía permitir que Pablo destruyera su vida, no podía arriesgarse por su debilidad e irresponsabilidad. Si había una forma de detener esta locura, tenía que usarla. Pablo estaba sentado en la cocina, tomando un té y escribiendo algo rápidamente en el teléfono. Al ver a su esposa, forzó una sonrisa. Hola, ¿qué tal el día? Normal, Cristina pasó a su lado sin apenas mirarlo. Estoy cansada. Voy a tumbarme un rato. En el dormitorio sacó el teléfono y le escribió a Serrano. Acepto la tercera opción. ¿Qué tengo que hacer? La respuesta llegó casi al instante. Nos vemos mañana por la mañana. Trazaremos el plan. Por la mañana, Cristina se despertó antes de que sonara el despertador. Había dormido a trompicones, despertándose constantemente con sus propios pensamientos. A su lado, Pablo dormía plácidamente, incluso roncando un poco. Miró su rostro relajado, casi sereno. ¿Cómo podía dormir tan tranquilo sabiendo lo que estaba haciendo? ¿O se había acostumbrado tanto a la mentira que ya no le perturbaba? Se arregló en silencio, intentando no despertar a su marido. A las 7:30 ya salía de casa. La reunión con Serrano era a las 9 en su despacho. De camino entró en una cafetería y compró un café con leche, pero no pudo beberlo. Tenía náuseas. Tiró el vaso casi lleno a una papelera y siguió caminando. En el despacho del abogado ya había 2 personas desconocidas. Serrano se las presentó. Elena Vicuña, la agente inmobiliaria, a la que Cristina ya conocía, y un hombre de unos 30 y tantos con un traje impecable, Igor Martín, un abogado penalista. Siéntese, Cristina. Vamos a discutir el plan. Serrano extendió sobre la mesa un esquema dibujado a mano en un folio. Bien, la idea principal es esta. Doña Elena llamará a su marido y le comunicará que los compradores están listos para la operación. Es más, aceptan sus condiciones, una venta rápida, pago en efectivo, mínimas comprobaciones. Se fija una cita en la oficina de la agencia para pasado mañana, viernes a las 2 de la tarde. Pablo llegará con los documentos y con el notario que, por lo visto, ya ha encontrado. Allí lo recibirán los compradores. Serán actores profesionales que contrataremos. Igor Martín organizará su participación a través de sus contactos. El abogado asintió. Tengo un par de conocidos del teatro. Interpretarán a un matrimonio adinerado que quiere comprar el piso para su hija. Totalmente creíbles, no sospechará nada. Pablo iniciará el procedimiento de formalización, continuó Serrano. Mostrará los documentos, el poder notarial falso. Todo esto se grabará con las cámaras de la oficina. Instalaremos una cámara oculta. En un momento determinado, cuando ya se haya comprometido por completo, entraremos nosotros en la oficina, yo, Igor, un notario de verdad y un agente de policía. Le presentaremos los cargos y lo detendremos. ¿Y los compradores actores? Preguntó Cristina. Pablo podría darse cuenta de que es una trampa. No debería. Los actores se comportarán con naturalidad, harán preguntas como verdaderos compradores. Mostrarán interés, regatearán, discutirán detalles. Su marido estará completamente centrado en cerrar la venta lo más rápido posible. Y cuando una persona está obsesionada con un objetivo, no se fija en los detalles. Elena Vicuña se inclinó hacia adelante. Cristina, lo más importante ahora es que usted se comporte con naturalidad en casa. Ni una palabra, ni una insinuación de que sabe algo. Pablo no debe sospechar nada. De lo contrario, podría cancelar la venta, desaparecer, intentar hacerlo a través de otra agencia. Lo entiendo, pero es tan difícil. Cada vez que lo miro me dan ganas de gritar, de acusarlo, y en cambio tengo que sonreír y fingir que todo está bien. Aguante solo 2 días más, dijo Serrano con amabilidad. Solo 2 días, y después todo habrá terminado. ¿Y qué pasará con el después? ¿La cárcel? Martín negó con la cabeza. Depende de muchos factores. Si admite su culpabilidad, coopera y muestra arrepentimiento, lo más probable es que le caiga la condicional o una pena corta, de 1 o 2 años como máximo. Es su primer delito, el daño se ha evitado y la víctima es un familiar cercano, lo que es un atenuante. Si se resiste y niega lo evidente, la pena podría ser más dura. ¿Y la deuda? La gente a la que debe dinero. Serrano y Martín intercambiaron una mirada. Eso es más complicado, admitió Serrano. Tengo contactos en ciertos círculos. Después de que detengan a Pablo, intentaré contactar con los organizadores de ese casino, explicarles la situación. El hombre está bajo investigación, no tiene propiedades, no hay nada que sacarle. Normalmente en estos casos condonan la deuda o reducen drásticamente la cantidad, pero no hay garantías. ¿Y si no la condonan?
Entonces su marido tendrá que llegar a un acuerdo con ellos por su cuenta. Quizás trabajar para ellos, pagar la deuda con trabajo. Para entonces usted ya estará divorciada. El apartamento seguirá siendo suyo por decisión judicial. Sus problemas serán solo suyos. Cristina tragó saliva. Sonaba cruel, pero tenía otra opción. De acuerdo. ¿Qué tengo que hacer yo exactamente? Nada especial. Simplemente viva como de costumbre. Hoy por la tarde Elena llamará a Pablo, le dirá que los compradores están listos y fijará la cita para el viernes. Por la noche lo más seguro es que él esté de muy buen humor. La solución a sus problemas está cerca. Alégrese con él, interprete su papel. Y el viernes por la tarde, debe estar cerca de la oficina de la agencia. Le avisaremos cuando todo comience. Es posible que tenga que declarar allí mismo. El viernes tengo que trabajar. Pida el día libre o salga antes. Diga que no se encuentra bien. Es importante. Ella asintió. Después de la reunión, salió a la calle sintiéndose vacía. Estaba decidido. Pasado mañana, toda su vida cambiaría. El matrimonio que había durado 15 años terminaría en la oficina de una agencia inmobiliaria, bajo cámaras y en presencia de la policía. El día se alargó tortuosamente. Cristina deambuló sin rumbo por la ciudad, entró en cafeterías, se sentó en un banco del parque, observó a los transeúntes. Toda esa gente vivía su vida normal, con sus problemas y alegrías, y ella se preparaba para traicionar a su propio marido. Era lo correcto. Quizás debería haber hablado con él, darle la oportunidad de explicarse. Pero entonces recordó las fotos de la carpeta del detective. Pablo en el casino. Pablo con las cartas. Pablo entregando dinero. Recordó el mensaje, ¿dónde está el dinero? Si no pagas para el final de la semana, atente a las consecuencias. Recordó el poder notarial falso y el anuncio de venta de su apartamento. Y las dudas se disiparon. Él no le había dado ninguna oportunidad. Simplemente decidió hacerlo todo a sus espaldas, dejarla sin techo y desaparecer con el dinero. A las 3 de la tarde llamó Elena Vicuña. Cristina, acabo de hablar con su marido. Le he dicho que los compradores aceptan todas las condiciones, que están dispuestos a dejar una señal de 10.000 euros en efectivo y formalizar la venta lo antes posible. He fijado la cita para el viernes a las 2 de la tarde. Ha aceptado, estaba muy contento, ha dicho que vendrá con el notario y todos los documentos. Entendido. Gracias. Ánimo. Pronto acabará todo. Cristina volvió a casa sobre las 6 de la tarde. Pablo ya estaba allí y efectivamente parecía eufórico. Incluso había puesto la mesa, había comprado comida preparada de un restaurante y una botella de vino. «Oh, has llegado». La recibió con una sonrisa que no había visto en muchas semanas. «Siéntate, he preparado la cena». «Bueno, no la he preparado exactamente, la he comprado, pero da igual». Cristina se desvistió lentamente y fue a la cocina. Sobre la mesa había recipientes con ensaladas, un plato caliente, una botella de vino tinto. Pablo servía el vino en las copas. «¿Qué celebramos?» «Nada en especial, solo me apetecía darte una sorpresa». «Trabajas tanto, te cansas, he pensado que podíamos pasar una noche agradable juntos». Cogió la copa y dio un sorbo. El vino era áspero con un regusto amargo. ¿O era solo su percepción la que teñía el sabor? «¿Qué tal en el trabajo?», preguntó Pablo sirviéndole ensalada. «¿Ha terminado ya el agobio?» «Casi. Queda poco». Comieron hablando de trivialidades. Pablo contaba anécdotas de sus compañeros, se reía de sus propios chistes. Parecía un marido tan normal, corriente, cariñoso, que había organizado una cena agradable para su mujer. Si no supiera la verdad, podría pensar que todo iba bien en su vida. «Oye, he estado pensando», dijo él, terminando su segunda copa de vino. «¿Y si nos vamos de vacaciones? Hace mucho que no vamos a ningún sitio. A la playa, por ejemplo, o a la montaña. ¿Qué te parece?» Cristina lo miró intentando no delatar sus emociones. «Pero si estamos casi en invierno». «Bueno, no mañana mismo, claro, pero pronto. He estado echando cuentas. Creo que nos lo podemos permitir». «¿Qué cuentas, Pablo?» «Sabes perfectamente que no nos sobra el dinero». Él vaciló un segundo, pero se recompuso rápidamente. «Bueno, quiero decir, podemos ahorrar un poco durante un par de meses, o pedir un crédito». «¿Por qué no? Hay que vivir». Ella asintió en silencio. Así que ya estaba planeando lo que haría después de vender el apartamento. Seguramente pensaba que pagaría la deuda, le quedaría algo de dinero y podrían seguir viviendo tranquilamente. ¿Y ella? ¿Acabaría en la calle? ¿O pensaba alquilar algo como si nada hubiera pasado? Pablo hizo una pausa, buscando las palabras. ¿Me dirías si tuvieras algún problema? Quiero decir, con el dinero o con cualquier otra cosa. Él se sobresaltó como si le hubieran golpeado, pero se relajó al instante fingiendo sorpresa. ¿Problemas? ¿Qué problemas, Cristina? Todo va bien, el trabajo es estable, el sueldo llega. ¿A qué viene eso? Solo pregunto.
Me parece que últimamente estás un poco tenso. No, es solo que tengo mucho trabajo. Pero nada, lo llevo bien. Mentiroso. Un mentiroso experto y sereno. La miraba a los ojos y mentía sin pestañear. ¿Cuántas veces durante todos esos años le había mentido con la misma facilidad? Sobre las horas extra en el trabajo cuando en realidad iba al casino, sobre los socios que necesitaban dinero cuando simplemente perdía a las cartas, sobre todo. La velada terminó con Pablo proponiendo ver una película. Se sentaron en el sofá. Él la abrazaba por los hombros, como en los viejos tiempos. En la televisión daban una comedia, pero Cristina no veía ni oía lo que pasaba en la pantalla. Sentía el calor de su cuerpo junto al suyo, oía cómo se reía de vez en cuando con los chistes de la película, notaba su mano en su hombro, y por dentro todo se le encogía de dolor. Eran los últimos días de su vida en común. Pasado mañana, todo terminaría. No habría más noches así. No habría más su risa, su presencia a su lado. Sí, era un traidor. Sí, había mentido y estaba a punto de destruir su vida, pero, aún así, había sido parte de ella durante 15 años, y separarse, incluso de un traidor, duele. Esa noche tampoco durmió. Yacía con los ojos abiertos, escuchando la respiración de Pablo y pensando en cómo todo se había torcido. ¿Cuál fue el momento en que empezó a jugar? Cuando perdió por primera vez una gran suma, cuando se dio cuenta de que no podía parar. ¿Y por qué no acudió a ella? ¿Por qué no le dijo la verdad? ¿Por qué no pidió ayuda? Quizás si se lo hubiera contado, ella habría encontrado la manera de ayudarlo. Habrían pedido un préstamo juntos, habrían negociado con los acreedores, habrían buscado especialistas en ludopatía. Todo podría haberse resuelto de otra manera. Pero él eligió el camino de la mentira y la traición. El jueves por la mañana, Cristina se levantó agotada, con dolor de cabeza. Pablo también se levantó temprano, estaba animado e incluso tarareaba algo en la ducha. Durante el desayuno, le contó sus planes para el día, habló de algunas reuniones, de asuntos pendientes. Ella asentía, fingiendo escuchar. Por cierto, mañana por la tarde estaré ocupado, dijo él como si tal cosa. Tengo una reunión importante, puede que vuelva tarde a casa. ¿Qué reunión? De trabajo, socios potenciales, un gran negocio. Puede salir mal, o puede que salga bien. Es algo prometedor. Otra mentira. Pero Cristina simplemente asintió. Entendido. Que tengas suerte. Gracias, cariño. En el trabajo pidió el día libre para mañana. Le dijo a su jefe que tenía que ir al médico, una revisión rutinaria, que la cita era a una hora concreta y no se podía cambiar. Su jefe refunfuñó, pero la dejó ir. El día se hizo insoportable. Cada minuto parecía una hora. Cristina miraba constantemente el teléfono, esperando algún mensaje de Serrano o de la agente inmobiliaria. Pero solo llegó uno corto. Todo listo. Mañana a la 1 de la tarde esté en la cafetería de enfrente de la agencia. Espere nuestra señal. Por la noche en casa, Pablo estaba aún más nervioso. No paraba de mirar el teléfono, escribía a alguien, hablaba en voz baja. Salió varias veces al balcón a fumar, aunque normalmente no fumaba nunca. Cenaron en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Antes de dormir, la abrazó de repente y la apretó contra él. Cristina, te quiero. Lo sabes, ¿verdad? Ella se quedó inmóvil entre sus brazos, sin saber qué responder. Quería soltarse, apartarlo, gritarle, si me quieres, ¿cómo has podido hacer esto? Pero en lugar de eso, susurró. Yo también. La última mentira de un matrimonio basado en la mentira. El viernes amaneció gris y lluvioso. Cristina se levantó a las 8, aunque podría haber dormido más al no tener que ir a trabajar. Pablo ya estaba en pie, vistiéndose. Se puso su mejor traje bien afeitado con el pelo cuidadosamente peinado, preparándose para la reunión importante. Bueno, me voy. Hasta la noche. Adiós. La puerta se cerró tras él. Cristina se acercó a la ventana y miró hacia abajo. Pablo salía del portal, miró a su alrededor, sacó el teléfono, comprobó algo y luego se encaminó con paso decidido hacia la parada del autobús, hacia el gran negocio que cambiaría su vida, solo que no de la manera que él pensaba. Cristina se vistió lentamente con esmero. Eligió un traje oscuro y sobrio, un mínimo de maquillaje. Parecía una mujer que iba a un funeral. En cierto modo así era, al funeral de su matrimonio. A la 1:45 ya estaba en la cafetería frente a la agencia inmobiliaria. Se sentó junto a la ventana y pidió un café que no bebió. Solo sostenía la taza entre las manos, calentándose los dedos, y miraba la entrada de la oficina al otro lado de la calle. Exactamente a las 2 apareció Pablo. Llevaba un maletín, caminaba rápido con seguridad. A su lado iba un hombre mayor con un abrigo negro, probablemente el notario que había encontrado. Entraron en la oficina y desaparecieron tras la puerta. El teléfono de Cristina vibró. Un mensaje de Serrano, han llegado. Espere. Y comenzó la angustiosa espera.
15 minutos, 20, media hora. ¿Qué estaría pasando ahí dentro? ¿Estaría Pablo mostrando los documentos? ¿Los compradores haciendo preguntas? ¿Se estaría grabando todo? Pasaron 40 minutos cuando un coche de policía se detuvo frente a la oficina. Salieron 2 agentes de uniforme y entraron rápidamente. Detrás llegó otro coche, del que se bajó un hombre con traje gris y una carpeta. Serrano y Martín llegaron a pie. Cristina los vio por la ventana. El corazón le latía tan fuerte que parecía que se le iba a salir del pecho. Cristina se levantó, dejó dinero sobre la mesa, salió de la cafetería, cruzó la calle y se detuvo junto a la entrada de la agencia. Desde dentro llegaban voces alteradas, fuertes. No se atrevía a entrar. La puerta se abrió de golpe. Salió Pablo, seguido por los policías. Tenía las manos a la espalda, esposadas. Su rostro estaba blanco como el papel, sus ojos desorbitados, perdidos. Vio a Cristina, inmóvil en la acera, y se detuvo. «Cristina, ¿qué haces aquí?» Ella guardó silencio, simplemente lo miraba, a ese hombre al que había conocido durante media vida y que había resultado ser un completo desconocido. «Cristina, esto es un malentendido. Te lo explicaré todo ahora mismo. Es solo diles que yo no quería. Solo...» Serrano salió detrás de ellos y le puso una mano en el hombro. «Cristina, tendrá que declarar. Pase, por favor». Pablo por fin lo entendió. Lo entendió al verle la cara, al ver la mano del abogado en su hombro, al verla de pie junto a quienes lo habían arrestado. Comprendió que no era una coincidencia, que ella lo sabía, que ella lo había organizado todo. «Tú», su voz se quebró en un susurro ronco. «Has sido tú. Me has tendido una trampa. Te has delatado tú solo, Pablo», dijo ella en voz baja, «cuando decidiste vender nuestro apartamento a mis espaldas, cuando perdiste 250.000 euros, cuando falsificaste los documentos. Lo hacía por nosotros, para pagar las deudas, para que no nos hicieran daño. Lo hacías por ti para salvar tu pellejo. Yo te daba igual». Los policías se lo llevaron hacia el coche. Pablo se giraba, gritando algo, pero las palabras se perdían en el ruido de la lluvia. Cristina se quedó mirando cómo el coche se llevaba a su marido, a su exmarido. Serrano la guió suavemente hacia la entrada. «Vamos, hay que firmar unos papeles y después será libre». ¿Libre? Sí, ahora era libre. Libre de mentiras, de traiciones, del hombre que casi destruye su vida. Pero ¿por qué dolía tanto? ¿Por qué sentía ganas de gritar y llorar? ¿Por qué tenía la sensación de que, junto con Pablo, se habían llevado una parte de ella misma? Entró en la oficina, donde los actores compradores seguían sentados, intercambiando miradas desconcertadas. Elena Vicuña se acercó y la abrazó por los hombros. «Lo peor ya ha pasado. Ahora empieza una nueva vida. Una nueva vida». Sonaba como una promesa, como una esperanza. Pero en ese momento Cristina solo sentía un vacío inmenso y un cansancio infinito. La nueva vida tendría que esperar. Primero, tenía que superar el final de la antigua. El día del arresto de Pablo se convirtió en una interminable sucesión de interrogatorios, declaraciones y firmas de papeles. Cristina respondía mecánicamente a las preguntas del inspector, confirmaba los hechos, ponía su firma. Serrano y Martín estuvieron a su lado en todo momento, aconsejándole qué decir y cómo formularlo. Al anochecer, salió de la comisaría completamente agotada. No le apetecía volver a casa. El apartamento sin Pablo le parecía ajeno, vacío. Se quedó en casa de su amiga Marina, su compañera de oficina. Le contó todo, las deudas, el casino, el intento de vender el piso. Marina escuchaba con la boca abierta, negando con la cabeza, incrédula. «¿Pablo? ¿Tú Pablo? No me lo puedo creer. Siempre pareció tan formal». Eso mismo pensé yo durante 15 años. Los días siguientes pasaron en una especie de neblina. A Pablo lo pusieron en libertad provisional con la obligación de no abandonar la ciudad, después de que Cristina confirmara que no obstaculizaría la investigación. La llamó suplicándole que se vieran. Ella aceptó. Tenían que hablarlo todo, resolver el divorcio. Se encontraron en la misma cafetería donde la agente inmobiliaria le había contado la verdad. Pablo tenía un aspecto terrible, sin afeitar, demacrado, con ojeras. Se sentó enfrente, guardó silencio un largo rato y luego empezó a hablar, titubeando. «Cristina, perdóname. Sé que suena patético, pero de verdad que no quería traicionarte. Simplemente todo se me fue de las manos. Al principio jugaba pequeñas cantidades por diversión. Luego empecé a ganar sumas importantes. Creía que sabía lo que hacía, que podía controlar la situación. Y cuando empecé a perder pensé que me recuperaría. Pedía dinero para seguir jugando y volver a ganar, y cada vez me hundía más. 250.000 euros, Pablo. Has perdido 250.000 euros. Lo sé cómo suena. Esa gente empezaron a amenazarme. Dijeron que si no pagaba a final de mes, pues me asusté. Solo pensaba en cómo salir de aquello. El apartamento me pareció la única salida. ¿Y yo? ¿Quién era yo para ti en ese momento? Un obstáculo.
Él bajó la cabeza. Iba a explicártelo todo después. Pensé, vendo el piso, pago la deuda, nos quedará algo de dinero, alquilamos algo juntos y empezamos de nuevo. Te juro que iba a contarte la verdad. Simplemente no sabía cómo. Querías dejarme sin casa, Pablo. Mi única casa. Y ni siquiera me lo preguntaste. Las lágrimas corrían por su rostro. Cristina las miraba sin ninguna compasión. En otro tiempo esas lágrimas la habrían conmovido, la habrían hecho perdonar. Pero no ahora. Voy a pedir el divorcio. El apartamento me lo quedaré yo. El abogado dice que el juez me dará la razón, dadas las circunstancias. A ti te caerá la condicional si admites toda tu culpabilidad. Y de las deudas tendrás que encargarte tú. Cristina, por favor, quizás haya una oportunidad. Iré a un psicólogo, me trataré la adicción. Podemos intentar empezar de nuevo. No, Pablo. Has matado todo lo que había entre nosotros. La confianza no se puede recuperar. Él asintió, secándose la cara con la manga. ¿Y esa gente a la que le debo dinero? ¿Habló Serrano con ellos? Habló. Han aceptado condonar la mayor parte de la deuda. Tendrás que devolver 60.000 euros a plazos como puedas, pero ya no te amenazarán. El alivio en su rostro fue casi palpable. Gracias por haber hecho eso. No lo hice por ti. Simplemente no quería que tus problemas me molestaran en el futuro. Se separaron en silencio. No había nada más que decir. El proceso de divorcio duró 3 meses. Pablo no se opuso, firmó todos los papeles. El juicio por lo penal le impuso una pena de 2 años de libertad condicional y tratamiento obligatorio para su ludopatía. El apartamento, por decisión judicial, pasó a ser propiedad exclusiva de Cristina. En primavera, cuando todos los trámites estuvieron resueltos, empezó a hacer reformas. Cambió el papel de las paredes, los muebles del dormitorio, tiró la mitad de las cosas que le recordaban a Pablo. El apartamento se transformaba, se convertía en otro igual que ella. Una tarde, sentada en el balcón renovado con una taza de té, Cristina contemplaba la puesta de sol sobre la ciudad. Sonó el teléfono. Era Elena Vicuña, la agente inmobiliaria. Cristina, ¿cómo está? Bien. Terminando la reforma. Me alegro. Sabe, a menudo pienso en su historia, en cómo me decidí a escribirle. Muchos agentes en mi lugar se habrían callado, no habrían querido meterse en líos. Pero yo no pude. La conciencia no me lo permitió. Gracias, Elena. Si no fuera por usted, lo habría perdido todo. No ha perdido lo más importante, a usted misma. Y eso es lo que cuenta. Al colgar, Cristina se quedó pensando. Sí, había perdido 15 años de matrimonio, la fe en el hombre que amaba, pero había ganado algo diferente. El conocimiento de su propia fuerza, la capacidad de tomar decisiones difíciles, el derecho a una nueva vida. Pablo la llamaba a veces, le preguntaba qué tal estaba, le contaba novedades sobre su tratamiento. Decía que había encontrado un nuevo trabajo, que había alquilado una pequeña habitación y que estaba pagando la deuda según lo acordado. Cristina respondía de forma breve, educada, pero sin calidez. Esa parte de su vida había terminado. En el trabajo la ascendieron, le ofrecieron el puesto de contable jefa. Hizo nuevos amigos, encontró nuevos intereses. Marina la convenció para apuntarse a yoga y Cristina descubrió, para su sorpresa, que le ayudaba. La mente se le despejaba, el cuerpo se fortalecía. Recibió el verano con la sensación de que la vida volvía a su cauce. El apartamento estaba completamente renovado. El trabajo le daba satisfacción. Empezaban a surgir planes de futuro, quizás hacer un viaje sola, ver mundo, o apuntarse a algún curso, aprender algo nuevo. A veces por las noches, todavía sentía la soledad. La costumbre de vivir con alguien no desaparecía en unos pocos meses, pero era una soledad diferente, no aterradora, sino más bien reflexiva. Un tiempo para entender quién era ella ahora, sin Pablo, sin el papel de esposa, sin la necesidad de adaptarse a la vida de otro. Un día, mientras ordenaba fotos antiguas, se topó con una de su boda con Pablo. Jóvenes, felices, llenos de esperanza. Cristina la miró durante un largo rato y luego la guardó cuidadosamente en una caja, en el estante más alto del armario. El pasado tenía derecho a existir en la memoria, pero no debía definir el futuro. Sentada por la tarde en el mismo balcón, con la misma taza de té, Cristina pensó en cómo un simple mensaje de teléfono había cambiado toda su vida. Un mensaje de una agente inmobiliaria desconocida que se arriesgó a romper la ética profesional en nombre de la verdad. Y estaba agradecida. Agradecida por el dolor, que le había enseñado la fortaleza. Por la traición, que le había abierto los ojos. Por el final, que se había convertido en un principio. Ante ella se abría una nueva vida, desconocida, un poco intimidante, pero que le pertenecía solo a ella. Y eso era lo más importante.